Para poder entender correctamente la doctrina bíblica y sobre todo para aplicarla correctamente en la práctica y así poder desarrollar una buena relación espiritual con Dios, es necesario que cada creyente tenga una base sólida, un fundamento doctrinal sobre el cual construir el resto de su entendimiento. En Lucas 6:43 al 49, Jesús habló de cómo una casa edificada sobre un buen fundamento resiste todo tipo de inclemencias y que la casa edificada sobre tierra sin fundamento termina cayéndose y queda arruinada. En ese contexto, Jesús estaba hablando de cómo la práctica consolida firmemente a la creencia, a diferencia de aquel que solo le dice Señor, Señor, pero no anda conforme a su voluntad y no produce fruto espiritual. El ejemplo de la casa que se edifica sin fundamento nos sirve para entender cuán necesario es tener una base sólida sobre la cual edificar nuestra creencia, nuestra fe. La fortaleza de la casa no se encuentra solo en sus paredes y el techo o su estructura interna, sino en su base, su fundamento. Una casa sin un buen cimiento, aunque esté construida con muy buenos materiales, no se va a mantener firme. Del mismo modo, si nuestra fe no tiene una base sólida, aunque esté edificada sobre maravillosas enseñanzas y prédicas espectaculares, se va a caer ante los primeros golpes de la vida. Por eso, cada cristiano debería primeramente ocuparse de tener un buen fundamento doctrinal para su fe. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Otras versiones dice cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dedicó casi todo su ministerio a establecer el fundamento sobre el cual los creyentes deberían edificar. Esto debería hacernos reflexionar sobre la tremenda importancia de tener una base sólida sobre la cual edificar, porque al apóstol Pablo le costó la vida el poder predicar estas cosas. ¿Cuál era esa base en la que Pablo trabajó tanto para establecer? Esa base era Jesucristo. La vida, obra, predicación, sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión de Jesús tuvieron un propósito, fueron parte del plan de Dios para dar salvación y redención a la humanidad. Sin Él, sin Jesús, la Biblia solamente es un libro más y todas nuestras prácticas cristianas serían vacías. Pero además, si no llegamos a comprender bien la doctrina de la justificación, la salvación y la redención que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, no vamos a poder edificar doctrinas más complejas y de mayor peso espiritual. Mateo 9:35 nos dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Muchas personas cuando leen esto suelen hacer énfasis en que Jesús sanaba toda enfermedad y dolencia. Sin embargo, esto lo hacía siempre precedido de su predicación del evangelio del reino, o sea, de la buena noticia acerca del reino de Dios, de la justificación y la salvación por fe que venían por medio de un Redentor, que era Jesús mismo. Entonces Jesús ponía primero lo primero, que era el Evangelio. Y nosotros tenemos que aprender a poner primero lo primero. Si yo me paso oyendo prédicas y leyendo estudios sobre cómo ministrar sanidad y producir milagros, sin haber aprendido adecuadamente sobre el Evangelio y sobre la salvación, es como estar preocupándome por el color con que voy a pintar las paredes de una casa cuando todavía no le puse el cimiento. Primero hay que tener una buena base. Luego vamos a poder ver qué construir sobre esa base y de qué color pintar las paredes cuando llegue su tiempo. En Marcos 7:6 Jesús dice: y les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de hombres. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. En este caso, bien desecháis no se refiere a que estaban haciendo bien en desechar el mandamiento de Dios, sino que significa que lo hacían con pleno conocimiento. No es que lo hacían por ignorancia, sino que ellos sabían bien que estaban desechando el mandamiento de Dios y que estaban haciendo las cosas mal. Ellos sabían bien cuál era el mandamiento de Dios, porque eran maestros de la Escritura, pero lo invalidaban a través de sus tradiciones. En Mateo 23:23 leemos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas y no omitir aquellas. Acá Jesús resumió cuál es el objetivo de los mandamientos de Dios y cuál es el centro del mensaje del Evangelio de Dios, que son el juicio, la misericordia y la fe. Va a haber un juicio de Dios sobre todos los incrédulos y pecadores, pero ese juicio queda anulado por la misericordia de Dios en todos aquellos que aceptan por fe la salvación por medio de Cristo. Quienes tienen fe en Jesús como Señor reciben misericordia de Dios y no van a tener el castigo del juicio de Dios, que es la muerte final en el lago de fuego. Los fariseos habían creado todo un sistema religioso que consistía en obras externas que había terminado por anular todo sentido de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios tenían como objetivo mostrar al ser humano su incapacidad para cumplirlos y llevarlo a esperar y confiar en la provisión de Dios. Esto lo vemos explicado en Romanos. Ya lo vamos a ver. Dios es quien se iba a encargar de otorgar la salvación al ser humano pagando él mismo el rescate con la sangre de su perfecto Hijo, Jesús. Los principios fundamentales para establecer un firme fundamento, que es lo que se refiere a la justicia de Dios por medio de la fe, y la explicación sobre el objetivo central de la ley de Dios, dada en el Antiguo Testamento, está desarrollado en el libro de Romanos. Brevemente, vamos a ver Romanos 3, 19, donde leemos: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y por los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen. En estos versículos que he leído, tenemos los mismos ingredientes que Jesús había señalado como los más importantes de la ley. Tenemos al juicio. Acá nos dice que como nadie puede cumplir perfectamente los requisitos de Dios para estar siempre en su presencia, todos estamos sujetos a un juicio para muerte. Nadie merece vivir para siempre. Nadie por sus obras se merece vivir para siempre. La ley de Dios no nos puede salvar porque no podemos cumplirla a la perfección. Solo nos muestra qué tan lejos estamos de poder tener el tipo de conducta que Dios requiere para darnos con justicia la vida perpetua. El segundo elemento, la misericordia. Aquí no se menciona específicamente la misericordia de Dios en Romanos 3, pero queda claro que si recibimos gratuitamente la justificación por los pecados, es a causa de la misericordia de Dios. Misericordia significa básicamente atenuar o anular un castigo merecido. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros. Todos merecíamos morir perpetuamente, pero Dios anuló ese castigo, regalándonos vida perpetua en el reino venidero por medio del sacrificio de Jesús. El tercer elemento, la fe. Acá Pablo explica que nuestra justificación viene por medio de la fe en Jesús. Las obras que nosotros hagamos no pueden salvarnos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir perfectamente todos los requisitos justos de Dios para entrar en el reino venidero. Es como si para entrar en el reino yo tuviera que juntar $1.000 millones y llego a juntar, supongamos, 100.000 y otro llega a juntar 1 millón. Y uno junta más que el otro, pero ninguno llega a cumplir el requisito. Algunas personas, entonces, pueden ser más buenas que otras y hacer mejores obras, y seguramente se van a merecer más cosas buenas en el plano terrenal, pero al momento de cometer un solo pecado, todos, dice la Biblia, nos hacemos merecedores de la muerte. Una sola transgresión a la ley de Dios nos hace injustos para vivir para siempre. Por eso es que Dios tuvo que enviar a Jesús en sacrificio por toda la humanidad. Él pagó esa deuda que todos teníamos. Y es así que todo el que cree en Él, todo el que tiene fe en su sacrificio por nosotros y lo acepta como Señor, puede, con justicia, vivir para siempre en el reino venidero. Romanos 3:28 nos dice: así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, no hay que cumplir todas las obras de la ley para recibir la justicia de Dios. Y el versículo 31 nos dice luego: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley.
Si bien el ser humano es contado y tratado como justo por su fe en la obra redentora de Dios, eso no significa que los justos mandamientos de Dios van a ser anulados. Es necesario hacer la voluntad de Dios, pero no por solo el hecho de ser buenos ante los demás, sino porque creemos y confiamos en Dios y creemos y confiamos en su amor y su justicia. Si Dios nos rescató de todos esos efectos del pecado, de toda la condenación, ¿cómo no querer hacer su voluntad? Los fariseos, a los que Jesús les reprochó el haber dejado de lado la justicia, la misericordia y la fe, habían hecho todo un sistema de obras que dejaba de lado la necesidad de esperar la salvación de Dios por medio de Jesús. Ellos planteaban, hagan estas obras, son salvos. Y además ellos desviaron el concepto de Salvador y esperaban más bien un Salvador a nivel político que viniera a conquistar la tierra y no se dieron cuenta o no entendieron que necesitaban salvación a nivel espiritual. Entonces ellos establecieron todo un sistema de salvación por obras, pero obrar por obrar, como vimos, no conduce a nada, no sirve para salvar a una persona de sus pecados. Ahora bien, habiendo aceptado la salvación que es por medio de la fe en Jesús, igualmente es necesario que cumplamos tanto como podamos los mandamientos y requerimientos justos de Dios, pero no para recibir una salvación por obras, sino lo hacemos por fe. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos agradarle, porque estamos agradecidos por todo lo que Él nos dio y porque confiamos y creemos en su amor y provisión para nuestras vidas. Hay mandamientos en la Biblia que fueron circunstanciales para una época, como los sacrificios de animales, la circuncisión y otras cosas. Y hay otros mandamientos que reflejan la voluntad continua de Dios, como por ejemplo la prohibición de asesinar o de robar. Por eso tenemos que leer y estudiar la Biblia para determinar cuál es cuál y tratar de andar conforme a aquellos mandamientos e instrucciones que siguen siendo la voluntad de Dios hasta el día de hoy. Muchos de nuestros pecados son por falta de fe en Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios me insta a no robar y yo robo, quizás sea porque no estoy reconociendo adecuadamente el amor que Dios tiene por mí y no estoy creyendo y confiando en que Dios va a proveerme de lo necesario para que yo disfrute de mi vida sin la necesidad de robar. Ahora bien, también podría ser posible que alguien jamás en su vida robe, pero aún así no creer ni respetar a Dios y hacerlo simplemente por miedo a ser descubierto o por no tener una mala reputación entre los amigos o entre la familia, o simplemente porque lo criaron así y quiere honrar a su familia. De este modo, esa persona estaría cumpliendo la ley, pero no lo estaría haciendo por fe. Lo estaría haciendo simplemente por una cuestión de entorno o por otros motivos, pero no porque respeta y ama a Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice en Romanos 1:15, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él, o sea, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Pablo está diciendo que la buena noticia de Dios es poder de Dios para salvación a todo el que cree y que en este Evangelio se revela una justicia de Dios por fe y para fe. Estas palabras, traducidas literalmente del texto griego, se leerían desde fe hacia fe y dan la idea de un ciclo continuo de crecimiento en fe. En el versículo 18, la palabra manifiesta es la palabra revela, que es la misma del versículo 17, en griego apokalupto, y además, en ambos casos el verbo es un presente pasivo del indicativo en el griego, por lo cual debería traducirse como está siendo revelado. El versículo 18, tal como está traducido en la Reina Valera actualizada, que es la versión que leí, pareciera hablar de algo distinto, como que no está conectado el 18 con el 17, pero en la realidad los dos versículos están conectados, mostrando que el Evangelio de Dios revela las dos cosas, la justicia de Dios y la ira de Dios. Una mejor traducción de estos versículos sería así. Versículo 17, porque en el Evangelio, está siendo revelada la justicia de Dios desde fe hacia fe, como ha sido escrito, mas el justo desde la fe vivirá. Porque también en está siendo revelada la ira de Dios desde el cielo sobre toda irreverencia e injusticia de personas que están deteniendo la verdad con injusticia. Entonces vemos que el Evangelio nos muestra dos aspectos fundamentales acerca de Dios. El primero, la justicia de Dios, que es desde fe hacia fe, o sea,
que este evangelio o esta buena noticia nos muestra que aunque merecíamos la muerte por nuestros pecados, Dios envió a Jesús y por medio de la fe en Él recibimos vida perpetua. Además, esta fe no termina acá. La fe para recibir la vida del reino es solo el comienzo. Esta fe se va a ir perfeccionando en nosotros en la medida que comprendemos más sobre el evangelio y sobre la justicia de Dios. Es un ciclo constante de crecimiento en fe, si es que no nos salimos de ese ciclo. El segundo punto que revela el evangelio, que a veces es dejado de lado, es la ira de Dios contra toda irreverencia e injusticia. El hecho de que Dios vaya a castigar a todos los malvados también es una buena noticia. Porque si Dios no diera castigo a los que hacen el mal, o si todos los que hacen el mal recibieran el mismo castigo, haría quedar a Dios como alguien injusto. La palabra irreverencia se refiere a los que rechazan totalmente la fe en Dios, y la palabra injusticia se refiere a los que conocen la palabra de Dios e incluso algunos que se dicen ser creyentes pero actúan de modo injusto, o sea, van contra la voluntad de Dios, a pesar de conocerlo e incluso a pesar de que muchas veces con la boca dicen creer en Dios. Estas personas, tanto los irreverentes como los injustos, si no se arrepienten y creen de corazón en Jesús como Señor, van a recibir la paga por sus pecados. Y esto es justo delante de Dios y es una buena noticia de que cada uno va a recibir un castigo proporcional al daño que haya hecho. A través de creer en el Evangelio de Dios, una persona obtiene poder para salvación, dice Romanos 1:16. Este poder no solo nos permite entrar en el reino de Dios, sino que nos permite vivir en el presente con mayor salud, mayor vitalidad y bajo el cuidado de Dios. Así que el andar cristiano no se trata simplemente de obrar por obrar, sino de entrar en este ciclo continuo de crecimiento en fe. Mi primera fe posibilita a Dios que comience a trabajar en mi interior para hacer su voluntad. Luego de esto voy a seguir cayendo, voy a seguir fallando y cometiendo pecados, pero si sigo confiando en Dios, sigo haciendo mi mejor esfuerzo por hacer su voluntad, sigo orándole, leyendo y meditando las Escrituras, juntándome con otros creyentes, Dios va a trabajar en mí para hacerme comprender más su amor y así confiar y creer más en Él, y así voy a estar actuando cada día más conforme a su voluntad. Este ciclo de crecimiento continuo nos va a llevar a ajustarnos cada vez más al cumplimiento de sus mandamientos y sus requerimientos, pero no va a ser una carga pesada, sino que se van a convertir en un deleite del corazón, porque no lo vamos a estar haciendo por obras, no lo vamos a estar haciendo porque alguien nos obligue, lo vamos a estar haciendo porque entendemos que es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, no se trata de querer ser buenas personas y hacer obras simplemente porque lo dice una religión, una tradición o por la presión social o el ambiente en donde estamos. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, y en la medida que confiamos en Dios y aprendemos su voluntad, y en la medida que vamos amando cada vez más a Dios, vamos a querer retribuir ese amor a través de nuestras buenas obras, y esas buenas obras a su vez nos va a traer recompensa de parte de Dios. Una base sólida, entonces, no se construye de la noche a la mañana, ni mucho menos en asuntos espirituales. Pero es importante que cada uno de nosotros revisemos nuestros cimientos y nos ocupemos de tener un buen fundamento antes de poner sobre eso otros ladrillos. Las doctrinas que no están bien fundamentadas con las Escrituras pueden llevar a una persona a errores importantes que luego va a lamentar. La falta de un sólido fundamento puede hacer que no suceda lo que le pasó a los creyentes de Galacia. En Gálatas 1:6 leemos que el apóstol Pablo dice: «Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema», esto es, sea maldito. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La buena noticia, el evangelio de Dios que nos conduce a la salvación, provista por Dios a través de Jesucristo, es una sola. No deberíamos aceptar réplicas ni falsificaciones. Pero ¿cómo distinguimos el falso evangelio si no hemos aprendido en qué consiste el verdadero? Por eso es necesario que estudiemos la Biblia, que pensemos, que analicemos, que oremos a Dios,
que nos esforcemos por establecer esta base sólida para nuestra fe. También es necesario conectarnos con otros creyentes que tengan conocimiento de Dios, que tengan madurez en el andar, que estén sirviendo a Dios fielmente, como dice Efesios 4 del 11 al 15. Y también entender que si nos apuramos en edificar sobre una base inadecuada, la casa entera se va a caer y vamos a tener que comenzar de nuevo de cero. Así que no hay que apurarse. Primero hay que poner un buen fundamento doctrinal en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dejemos de buscar las sanidades y busquemos al sanador. Dejemos de buscar la paz y busquemos al príncipe de paz. Dejemos de buscar las bendiciones y busquemos al benefactor. Dejemos de buscar las manifestaciones de poder y busquemos a la fuente de poder. Poner la mira en sanidades, milagros, manifestaciones de poder, en el gozo, en la paz, en las bendiciones, es poner la mira en las cosas de la tierra. Pero en el cielo solamente está Dios y Jesús a su diestra. Y si ponemos la mira en Dios, nuestro Padre que está en los cielos, todo lo demás, sanidades, milagros, manifestaciones, poder, el gozo, la paz, la paciencia, bendiciones, etc., va a ser añadido, como dice Colosenses 3:1, 2, Mateo 6:33. Dios desea que lo amemos por lo que Él es y no por lo que Él hace. Lo que Él hace pone de manifiesto lo que Él es, pero no deberíamos amarlo por lo que hace, sino por lo que Él es. No tenemos que buscarlo a Dios para pedirle un favor como si fuera una máquina expendedora de bendiciones o de sanidades. Tenemos que buscarlo a Dios porque entendemos que nos ama y porque queremos retribuir ese amor. Lo que Él hizo por nosotros, cuando lo entendemos, nos hace comenzar a buscarlo y amarlo y nos sirve para entender cómo Él es. Y en la medida que más lo conocemos, nuestro amor se va a ir perfeccionando más para amarlo precisamente por lo que Él es y no por lo que hace, por lo que hizo o por lo que hará por nosotros.